esencia del desarrollo del liderazgo descansa en el aprendizaje autodirigido, es decir, en el desarrollo y la consolidación intencional de algún aspecto de lo que estamos siendo, lo que queremos ser o ambas cosas a la vez. Pero para ello es preciso tener una imagen muy clara tanto de su yo ideal como de su yo actual, de quién está siendo usted ahora. El aprendizaje autodirigido es más eficaz, duradero, cuando se comprende el proceso de cambio y en consecuencia los pasos que debe dar para lograrlo. El modelo de aprendizaje esquematizado fue desarrollado por Richard Boyatzis después de 3 décadas de trabajo como investigador académico y como consultor de las organizaciones en el campo del desarrollo del liderazgo. ¿Qué es el aprendizaje autodirigido? Es un método de enseñanza en el que el estudiante asume la iniciativa en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de objetivos y la elección y búsqueda de los recursos humanos y materiales para el aprendizaje. Cabe destacar que el profesor actúa como facilitador en todo este proceso. La educación continua está dirigida a quienes después de concluir su formación profesional en alguna disciplina se interesan por su desarrollo individual y sienten la necesidad de completar y ensanchar su formación, incorporando aquellos conocimientos, experiencias y preguntas que conforman el legado vivo de la cultura humanista. La educación continua se encarga de tender puentes entre la vida práctica y la vida del espíritu, entre la mentalidad racional y la facultad imaginativa, entre el pensamiento y el sentimiento, la observación y la intuición, en fin, se trata de una educación que apunta a integrar las diversas funciones de la vida intelectual y anímica, con la esperanza de formar profesionales plenamente conscientes con una visión armoniosa y sutil de las complejidades del mundo actual. El concepto de autodirección en el aprendizaje o aprendizaje autodirigido. La definición más comúnmente citada es de Knowles en 1975, según la cual el aprendizaje autodirigido o andragógico es considerado como un proceso en donde los individuos toman la iniciativa en el diseño de sus experiencias de aprendizaje, diagnóstico de necesidades, localización de recursos y evaluación de los logros. Para este autor, los adultos tienen una profunda necesidad psicológica de ser, generalmente autodirigidos, e incluso caracteriza la adultez como un estado en que los individuos se perciben a sí mismos como autodirigidos. Otro autor reconocido, Tow, en 1967, identifica la autodirección como la capacidad que tiene el estudiante de asumir la responsabilidad de la planificación y dirección del curso de su aprendizaje. En forma similar, en 1973 define al estudiante autónomo como aquel que identifica necesidades de aprendizaje, genera metas relacionadas con ellas y aplica criterios evaluativos para determinar el logro de las metas propuestas. Los roles en la educación a distancia. En la educación a distancia intervienen elementos que tienen roles perfectamente definidos, aunque no necesariamente inamovibles, y en base a la manera en la que los cumplan, los procesos de educación podrán llegar a la consecución de los objetivos planteados. Es decir, las relaciones que se establecen presentan una complementariedad absoluta, en la que cualquiera de los elementos que se encuentren en el mismo tono impedirá el adecuado desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Esta modalidad de capacitación y actualización es flexible, por lo que en este aspecto no puede ser la excepción, por lo que una persona que juegue el rol institucional de asesor no significa de ninguna manera que en algún momento pueda aprender de sus estudiantes. En este sentido, encontramos posiciones bastante disímiles desde el punto de vista teórico. Por ejemplo, en un extremo encontramos autores como Banal en 1988-1989 e Inglis en 1987-1988, quienes consideran que el ideal de la educación a distancia es el estudiante completamente autónomo. En consecuencia, señala Banal en 1989, la autodirección debe constituirse en la meta última o criterio de base para toda la actividad educativa. En este sentido, planteamos que el rol del educador es compartido entre el estudiante que actúa como educador interno u otra persona o medio de instrucción que hace la vez de educador externo.
Autodirección en el aprendizaje. Existen tres muy importantes. El primero, el adulto en situación de aprendizaje tiene una profunda necesidad de autodirigirse y en consecuencia tiende a actuar permanentemente en forma autodirigida en cualquier contexto educativo. Segundo, la responsabilidad del proceso de aprendizaje en el caso de la educación a distancia se centra exclusivamente en el estudiante, quien es capaz por sí solo de controlar los elementos efectivos y cognitivos que intervienen en este proceso. Tercero, las instituciones que imparten educación a distancia, en particular las que ofrecen programas de carácter formal, promueven y facilitan la autodirección en el aprendizaje.